Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Yo soy Pastor Jesús y antes de comenzar me gustaría darte unos pequeños avisos. Primero de ellos, que ya sabes que estamos preparando clases para los niños y los jóvenes de la iglesia, así que búscalas en nuestras redes sociales y compártelas con los pequeños para que puedan ser bendecidos también ellos desde su hogar. Te recordamos también las maneras en las que tú puedes apoyar a la iglesia, en las que puede ser de bendición si así Dios ha propuesto en tu corazón. Te dejamos los datos de depósito y siempre recuerda que cada quien dé conforme propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esa es la manera correcta de dar. Si tu corazón está agradecido por lo que Dios está haciendo en la iglesia, entonces pide a Él que Él te disponga de algo y lo puedes hacer entrega por estos medios. Y no te pierdas, al finalizar esta transmisión, prende la televisión en el canal número 10.1 y sintoniza Calvary Culiacán, que ya estará seguramente a punto de iniciar. Dios te bendiga. Hola, buenos días. Nos da mucho gusto poder estar de nuevo con ustedes. Queremos dar gracias a Dios porque por medio de estos aparatitos, ¿verdad?, de estas cámaras, pues llegamos a sus hogares para darle gracias a Dios y para alabarlo. Vamos a iniciar alabando, orando y después vamos a pasar a la predicación de nuestro Pastor Jesús. Vamos a inclinar nuestras cabezas para dar gracias a Dios. Señor, venimos ante ti a darte gracias por este nuevo día, por permitirnos estar cerca. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y te pedimos que nos alientes cada día a salir de esta situación que se está viviendo, que llegues a todos los hogares en donde las personas están siendo conscientes de que no hay nadie más poderoso y más fuerte que tú para salir adelante en estos momentos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién eres tú, Señor? Tu
continuemos dándole gloria y honra a nuestro Señor, a quien nos ha soplado aliento de vida sobre nosotros y que nos ha dado su amor incondicional. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Su amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Su amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias, Señor, te damos por esta maravillosa mañana y vamos a escuchar a nuestro Pastor Jesús después de haber alabado a nuestro Señor. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien desde tu hogar. ¿Por qué no aprovechas este momento y nos cuentas ahí en los comentarios cómo te la estás pasando, de qué manera estás afrontando esta situación? Y en lo que tú lo haces, déjame te cuento que de manera personal ha tenido un cierto beneficio esta situación, el poder pasar más tiempo en casa, porque he podido disfrutar de una mejor manera a mi hija. Y ella tiene 6 meses y aunque todavía no puede hablar, ciertamente ella ya es capaz de comunicarse.
Nosotros a través del llanto que ella emite podemos saber qué es lo que desea. Y hemos desarrollado una especie de superpoder para poder interpretar de manera correcta lo que ella quiere. Si tú eres papá, estoy seguro que sabes de lo que te estoy hablando. Déjate cuento de 3 maneras en las que ella llora y nosotros sabemos qué es lo que tiene. Por ejemplo, tiene un llanto que es para llamar la atención, que es un llanto que es muy fuerte, pero tiene poco duración. Simplemente es un grito así y lo que quiere es que la volteemos a ver, que estemos con ella, y lo suele usar en las noches cuando se despierta y está sola en la habitación. Casi siempre llora de esta manera. Tiene otro llanto que es el llanto de los berrinches. Cuando hay algo que le molesta, algo que no quiere, pero que está pasando, entonces se suelta con un berrinche y patalea y manotea y grita y hace mucho escándalo. Lo curioso de este llanto es que en cuanto quitas eso que la molesta, entonces automáticamente se va el llanto, desaparece totalmente. Pero en las últimas semanas hemos descubierto otro llanto que ella tiene. Y lo hemos descubierto ahora con sus papillas. Acaba de iniciar a comer papillas y la primera vez, en la primera que le dimos, fue una situación nada agradable. En realidad, cuando le dimos la papilla, lo que vimos de su parte es que ella le dio un montón de miedo. Era algo nuevo, estaba en una silla, le estaban metiendo una cuchara, que nunca había probado una cuchara, y luego le metías esta cosa que no era leche. Y el llanto que ella demostró fue un llanto diferente, algo que no habíamos visto. En realidad tenía miedo y era un llanto más leve, pero cuando dejamos de comer y todo, aún seguía llorando, aún seguía sufriendo por esa situación extraña en la que estaba pasando. Y nosotros ya sabíamos, como padres, te dice el pediatra, te advierte, quizás no le vaya a gustar, quizás van a batallar un poquito, pero cuando ya lo estás viviendo, de todos modos te afecta. De todos modos no quieres ver a tu hijo en esa situación, no quieres que pase por esos malos ratos. Y imagínate, es algo muy simple, es algo muy pequeño, pero aún así es capaz de afectarnos. ¿Cuánto más nos afecta cuando le pasa a alguien en situaciones que de verdad son de sufrimiento? ¿Qué pasa cuando alguien está sufriendo en verdad, que la muerte está cercana, que la enfermedad está cercano, que otro tipo de problemas pueden estarlos rodeando? Es mucho más difícil y te afecta mucho más, y muchas veces no sabemos qué palabras utilizar, no sabemos qué palabra tú puedes decir para poderle dar ánimo a esa persona. ¿Verdad que sí? ¿Te ha pasado estar en una situación así difícil en la que ves el sufrimiento, ves que alguien está pasando mal y muchas veces te quedas frío, te quedas congelado y no sabes exactamente qué es lo que tienes que decir? En estos momentos adversos es un buen momento para recordar y ver al Maestro en acción, ver cómo Dios reacciona ante el sufrimiento, cuál es su respuesta ante el clamor del inocente, ante esas situaciones que a veces nosotros pasamos en nuestra vida. Así que hoy vamos a ver eso, vamos a ver la manera correcta de actuar en el sufrimiento. A través del ejemplo de Jesús vamos nosotros a aprender cómo hacerlo. Es por eso que hoy veremos la respuesta de Dios al sufrimiento. Si tomas notas, ese es el título de hoy, la respuesta de Dios al sufrimiento. Y vamos a estar meditando en una historia que es muy famosa, que si tú has leído los evangelios seguramente la has escuchado. Esta historia se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 11. Hoy vamos a ver una porción un poco larga, desde el versículo 1 hasta el versículo número 46, pero va a ser bueno para nosotros. Vas a ver que al terminar esto va a ser una bendición para tu vida poder meditar y recordar esta historia. Si estás apuntando, el día de hoy vamos a ver las 3 respuestas de Jesús al sufrimiento. Vamos a ver la historia de un hombre que muere y cómo la familia está devastada por este acontecimiento. Pero en medio de eso está Jesús y Él va a responder adecuadamente ante este sufrimiento. Así que son 3 respuestas de Jesús al sufrimiento. Bien, en lo que abres tu Biblia, si ya la tienes lista ahí en Juan 11, ¿por qué no oramos y ponemos ese tiempo en manos de Dios? Cierra ahí tus ojos desde tu hogar, en tu casa, con tu familia, y oremos al Señor. Señor, gracias, Padre, gracias por la palabra que tú tienes el día de hoy para nosotros.
Te pido que pueda ser una bendición a nuestra vida, que podamos aprender, Señor, la forma en la que tú actúas ante el sufrimiento, cómo tú no eres indiferente, sino que tienes la respuesta adecuada en el momento adecuado, y que eso hoy pueda traer un poco de luz a nuestra vida, Señor. Que nosotros aprendamos también a poder afrontar correctamente estas situaciones difíciles, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, y confiamos en que tú vas a hablar a nuestra vida. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos hoy. Amén. Muy bien, entonces, ¿te parece? Abres tu Biblia, Juan capítulo 11, y vamos a empezar leyendo los primeros 17 versículos, que es la introducción de esta historia que vamos a ver hoy. Bien, dice lo siguiente: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Y entonces tenemos esta historia que habla acerca de un mensaje que fueron a darle 2 hermanas, mandaron a alguien, 2 hermanas, acerca de este hombre llamado Lázaro que estaba enfermo, que era el hermano de Marta y de María. Y le dan este mensaje a Jesús, y llama la atención la forma en la que dan el mensaje. El mensajero no llega y dice: Lázaro está enfermo. No llega y dice: oye, este hombre que es de esta forma y esto, para que te acuerdes que es Lázaro. Sino la palabra que utilizan es el que amas. Es así como se refiere a Lázaro. Sabían que Jesús amaba a Lázaro, y por eso el mensajero llega y dice: el que amas está enfermo. Jesús los amaba a esta familia, amaba a Marta, a María y a Lázaro, tanto así que aún en el versículo 5 lo vuelven a recalcar, y dice: llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y se hace este énfasis en el amor de Jesús por ellos, en cómo Jesús los amaba y cómo los seguía amando en ese sufrimiento que estaban llevando, en ese momento duro en sus vidas, en esta enfermedad que estaba llevando Lázaro. Jesús les amaba, y se encarga de recalcarlo y que quede ahí escrito en el Evangelio de Juan. Y esta es la primera respuesta de Jesús al sufrimiento. Jesús ante el sufrimiento responde con amor. La primera respuesta es: Jesús responde con amor. Jesús responde con amor. En los momentos difíciles el Señor responde con amor, y es algo que lo tienes que entender el día de hoy. En los primeros 3 versículos vemos la introducción de esta familia. Vemos la presentación, son 3 hermanos, es Marta, María y Lázaro, y mandan a dar esta noticia a Jesús. Es una familia preocupada por lo que estaba pasando, pero que en su preocupación acuden al lugar correcto. Ahí tienes un tip para cuando estés pasando momentos difíciles como familia: acude al lugar correcto. Ellos acudieron hacia Jesús a plantarle sus problemas y sus preocupaciones y lo que le estaba sucediendo a Lázaro. En los momentos difíciles puedes acudir a Jesús. Lo que me gusta, y te lo vuelvo a decir, ya te lo había dicho,
es que ellos tenían la certeza de que Jesús les amaba. Por eso el mensaje, el que amas está enfermo. No dice Lázaro está enfermo o el hermano de Marta y María está enfermo, sino que directamente es Señor, el que amas está enfermo. Se sabían ellos amados por Jesús. Ellos ya habían experimentado el amor de Jesús y a ese amor es al que apelaban en este momento. Con esa noticia apelaban a través del amor que Jesús les tenía. Y en nuestra vida estoy seguro que es más fácil ir a clamar a Dios cuando tú has experimentado su amor, cuando sabes que Él te ama y que estás seguro que Él va a responder, que Él no va a ser indiferente, porque conoces de su amor, lo has experimentado anteriormente. Sabes que Él te ama y que Él va a tener cuidado de ti. Y esta familia, como te decía, lo conocían, lo habían experimentado. De hecho, se nos presenta por primera vez en Lucas. Está la historia de Marta y de María. Y se cree que Jesús no simplemente estuvo con ellos en estas ocasiones que se relatan en los evangelios, sino que era tan buena la amistad que tenía con estos tres hermanos, que cuando pasaba por la ciudad seguramente se quedaba en su casa. Se quedaba y convivía con ellos y pasaba ahí el tiempo. De verdad que tenían una amistad profunda. Y Marta y María lo sabían. Sabían cuánto Jesús les amaba y por eso así hablaban acerca de Lázaro. Señor, es el que tú amas. Ese es el que está enfermo. Así que si tú has experimentado ese amor que Jesús tiene por ti, con confianza te puedes acercar. Puedes llegar y poner tus peticiones y decir, Señor, tú que me amas, yo sé que tú me amas, aquí está, esto es lo que me está pasando. ¿Te das cuenta que ni siquiera dijeron, Señor, ven y ayuda a Lázaro? Simplemente le dieron la noticia y Jesús sabía lo que tenía que hacer. Simplemente con decir la situación que estaba pasando, el Señor comprendía todas las necesidades de estas mujeres y de Lázaro. Y en este amor del que se está hablando aquí, esta frase de el que amas está enfermo, habla de un amor que se tiene por los amigos. En el griego original es la palabra, es el amor filial. Es este amor fraternal, el amor que tienes por tus amigos. Y ese amor es el que ellos percibían de parte de Jesús. Pero la realidad es que el amor de Jesús era mucho más grande que un amor fraternal. De hecho, más adelante en el versículo 5, cuando dice Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, aunque es la misma, en español es el mismo verbo conjugado, es el verbo amor, en el texto original era una palabra diferente. Aquí cuando dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, está hablando de un amor que es mucho más grande que el amor filial. Está hablando de el amor incondicional. Está hablando del amor ágape, que es el que tiene Dios hacia nosotros. Es un amor que no te pone ninguna condición, que se entrega totalmente hacia nosotros, y de esa manera amaba a Jesús a estos hermanos. De esa manera amaba a Jesús a Marta, a María y a Lázaro. Ese mismo amor es el que Dios tiene por nosotros. Es un amor que muchas veces es difícil de que nosotros lo podamos poder definir de una manera correcta, porque tristemente falta mucho de ese amor aquí en este mundo. Quizás si pudiéramos decir algo que se asemeja, que se podría asemejar a este amor que tiene Dios para nosotros, este amor incondicional, seguramente podríamos traer a la memoria ese momento en el que nos casamos y juramos amor a nuestra pareja, un amor que va a estar en las pruebas, va a estar en la enfermedad, va a estar en los momentos difíciles, en la escasez, en la abundancia, ese amor que va a estar en todo momento. Ese es un amor incondicional. Ese es el amor que Jesús tenía por ellos y es el amor que tiene por nosotros. Y es crucial que tú entiendas hoy esto, que Jesús les amaba, y es crucial que lo entiendas en la historia, porque si quitáramos de repente el versículo número 5 que dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, si lo vieras sin ese versículo, la historia parecería otra.
parecería que Jesús se está comportando de una manera egoísta en la que solo le interesa a Él. Porque vemos en el versículo 5 que dice, llamaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pero después en el versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo que si Jesús los amaba, se quedó 2 días más todavía en ese lugar? Parece que no cuadraría. Entonces, si quitas el versículo 5, se vería un Jesús egoísta, que no le interesa mucho a Lázaro. Incluso pareciera como que si se quisiera dar la gloria a él mismo, porque aún en el versículo número 4 dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Parecería eso, que al Señor no le importaba Lázaro. Pero no es así. Jesús amaba a esta familia y se encargó de dejarlo bien recalcado, que amaba a Marta, a María y a Lázaro. Así que si tú alguna vez has pensado que el Señor no te escucha, que te ha dejado totalmente por tu cuenta, tienes que saber que no es así. Tienes que saber que Él te ama, que no se está haciendo del rogar y que tampoco te está ignorando. La misma palabra de Dios nos enseña que Él nunca va a despreciar a todo aquel que se acerca con un corazón que está arrepentido y que está humillado. Eso nos enseña la palabra de Dios, que Él siempre está dispuesto a escuchar a todo aquel que viene quebrantado a Él. Y Jesús estaba ahí para esta familia. Jesús no ignoró la enfermedad de Lázaro, sino que había un propósito. Vemos ese propósito ahí en el versículo número 4, que era para darle la gloria a Dios, para que Dios pudiera ser glorificado, para que el Hijo de Dios pudiera ser glorificado a través de esta situación. Y Jesús no está tardando más de lo que debería, aunque pudiera pensarse que Jesús está tardando de más, porque Él no fue de inmediato cuando estaba ocurriendo esta situación. ¿Por qué no dejó todo? Si amaba tanto a Lázaro, ¿por qué no dejó todo y fue en su ayuda? Vamos a ver que había un propósito en ello y que Jesús llegó en el momento correcto, a la hora correcta. Más adelante, en un momento, vamos a estar viendo cómo Lázaro murió, y todavía cuando Jesús llega con las hermanas, ya Lázaro tiene 4 días en el sepulcro. Ya tiene 4 días que está en la tumba, que la ha pasado ahí, que está muerto durante 4 días. Y eso indica una cosa, ¿sabes? Indica que probablemente cuando el mensajero llega a dar esta noticia a Jesús, Lázaro ya había muerto. Lázaro ya había fallecido y ya había llegado ese momento. Era aproximadamente donde se encontraba Jesús, un día de camino a la ciudad de Betania. Entonces el mensajero tuvo que tardar un día en llegar, más los 2 días que tardó Jesús ahí, más el día del tiempo que tardó Jesús en ir de donde se encontraba hasta Betania. Pasaron estos 4 días. Entonces el momento trágico ya había llegado, y Jesús pudo, desde el lugar donde estaba, simplemente decir que Lázaro viviría y Lázaro hubiera regresado a la vida. Jesús tenía el poder para hacer eso. Ya lo habíamos visto anteriormente, cómo había sanado a distancia. No necesitaba específicamente ir ahí, pero esta situación tenía un propósito específico, y lo vamos a ver más adelante. Pero Jesús aquí lo está diciendo. El propósito era darle la gloria a Dios. Jesús esperó ese tiempo, esos 4 días, para que no quedara ninguna duda acerca del milagro que estaba por hacer. Para que nadie pudiera decir, es una mentira lo que está haciendo, no es verdad, en realidad Lázaro nunca murió. Sino que esperó esos 4 días para que no quedara ninguna duda al respecto. Y a través de este tiempo también fortaleció la fe de Marta y de María. Así que todo lo que pase hoy en tu vida, a partir de hoy en adelante, siempre velo con esta perspectiva, que Dios te ama. No es que esté tardando
No es que, no quiere decir que va a cumplir tus deseos al momento, sino ten en cuenta que como Él actúa es de acuerdo al amor que te tiene. Te ha amado y va a hacer lo mejor para ti, lo mejor para tu vida. Y Jesús estaba decidido totalmente a ir hasta Betania, ir hasta donde se encontraba Lázaro. Cuando dice que va a ir hacia allá, que va a ir hacia Judea, lo podemos ver aquí en el versículo número 7. Dice lo siguiente: luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y los discípulos se vuelven locos y dicen: ¿cómo vamos a ir hacia allá? Si te querían apedrear, si te querían hacer daño y tú quieres ir otra vez hacia allá. Tienes que saber, Betania era un pequeño lugar en toda la región de Judea. Entonces cuando Jesús dice vamos a Judea, es vamos hacia allá, vamos hacia Betania, vamos hacia donde se encuentra Lázaro. Y estaba decidido a ir hacia allá. No le importó que justo en el capítulo anterior, en Juan 10, puedes ver cómo estuvieron a punto de apedrearlo, y a él no le importa. Él va hacia allá y va hacia las personas que él amaba, que era esta familia, aunque los discípulos se volvieran locos. Algo que resalta de aquí es la determinación, pero a la vez el pesimismo que tiene Tomás, este discípulo que dice vamos allá para que muramos todos juntos. Estaba decidido a seguir a Jesús. Sin embargo, podemos ver ese pesimismo, que sabía que quizás incluso los podían matar allá en Judea, pero estaba decidido a ir tras Jesús. Entonces Tomás tenía una fe grande, pero a la vez era un poco pesimista. Algo que podemos aprender hoy a través de esta introducción a la historia es que a pesar de que Dios nos ama, a pesar de que Jesús nos ama, eso no nos va a impedir poder pasar momentos difíciles, poder pasar momentos de dificultad, momentos adversos, poder incluso a veces padecer, sufrir. Sin embargo, lo que tienes que recordar en esos momentos es que Jesús te ama, que Dios te ama, y que todas las acciones que Él haga van respaldadas por ese amor, van encaminadas a través de ese amor, que Él te ha amado, y entonces de esa manera va a actuar, porque nos ama. Vamos entonces a continuar la lectura del versículo 18 al 37. ¿Qué pasa a continuación? Perdón, del versículo 17 hasta el versículo 37. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas con su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron a María, que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió,
y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Y vemos entonces ahora cómo es el encuentro de Jesús con Marta y con María. Y sorprende ver que Jesús, cuando ve a María, llora al ver cómo estaba ella de afligida, cómo estaba ella pasando este mal rato. Pero Él llora, se compadece y está dispuesto a consolar a estas dos mujeres. Les da las palabras correctas para esa situación en la que están enfrentando. Jesús llegó y consoló a esta familia que tanto Él amaba. Y esa es la segunda respuesta de Jesús ante el sufrimiento. Jesús responde con consuelo. En esos momentos difíciles, en esos momentos trágicos, el Señor está ahí para consolarnos. El Señor está ahí para podernos abrazar, para podernos apapachar, para podernos dar la palabra que nosotros necesitamos. Y vemos este encuentro de Jesús con Marta y con María, y son muy similares, si lo puedes apreciar. Prácticamente las dos responden de la misma manera, y en ambos casos Jesús ya sabía cómo iba a terminar la historia. Ya sabía que a pesar de que Lázaro había muerto, Él lo iba a resucitar. Ya lo sabía. Sin embargo, al ver el padecimiento, lo que les estaba sucediendo a estas mujeres, Él se compadece y las consuela con su amor. Él tuvo las palabras correctas para Marta y María. Dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá. Y en Jesús esas palabras es la verdad absoluta. Jesús tiene el poder para hacer eso. Y lo que estaba diciendo en ese momento no eran simples falsas promesas o vanas palabras, sino lo que Él decía en ese momento era la realidad. Estaba hablando con la verdad. Y esas palabras estaban trayendo consuelo y estaban trayendo ánimo a la vida de Marta y de María. Y hasta el día de hoy, la palabra de Dios nos sigue consolando en esos momentos difíciles. Cuando tú pasas por una situación difícil, la palabra de Dios está ahí para consolarte. Tú puedes acudir a ella y encontrar eso. Puedes encontrar consolación, puedes encontrar ánimo para salir adelante, para salir avante de esos momentos difíciles. Checa el contraste que existe entre Jesús y entre los judíos que las fueron a visitar. En el versículo número 19 nos dice lo siguiente: y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas con su hermano. Es la misión de estos judíos que vinieron desde Jerusalén. Betania estaba como a unos 3 kilómetros de Jerusalén, y muchos judíos hicieron el viaje hasta Betania para poder consolar a esta familia. Y seguramente seguramente la familia de Lázaro, de Marta y de María era una familia bien acomodada, que tenía sus buenos recursos, su buena posición en la sociedad. Por esta razón, porque vemos cómo muchos judíos vienen y los visitan. Es decir, eran muy apreciados y eran muy queridos por la comunidad judía. Sin embargo, aún con su buen estatus social, no pudieron impedir la muerte de Lázaro. Aunque tú tengas mucho, aunque tú seas alguien privilegiado en la sociedad, no estás exento de padecer. Y lo estamos viendo actualmente con este virus. Nadie está exento, nadie se salva, no importa tu estatus, tú te puedes contagiar. Y aquí no importó la posición de Lázaro para que él enfermara y muriera. Y cuando vienen estos hombres, el consuelo que ellos dan no es un buen consuelo. Parece más que están ahí de chismosos, que están ahí, dirían, de mitoteros, para ver qué es lo que ven y qué pueden criticar.
Lo vemos en el versículo 31, 36 y 37. Estaban simplemente atentos, en lugar de estar haciendo lo que venían a hacer, de consolar a Marta y a María. Estaban viendo qué criticaban, estaban viendo en qué fijarse para poder hablar. Fíjate, versículo 31, dice lo siguiente: entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y habiendo salido, la siguieron. Vieron que María se levantó y ahí van detrás de ellos, de metiches, de chismosos, a ver qué hacían. Más adelante, en el versículo 36, dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Otra vez contemplando la escena, viendo a Jesús llorar y hablando, siendo unos chismosos. Por último, el versículo 37 dice: y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Y otra vez están aquí criticando, hablando mal, en lugar de estar dando apoyo, en lugar de estar consolando, simplemente estaban viendo a ver qué veían, qué podían criticar. Eran unos pésimos consoladores. Y lo bueno es que hoy no pasa, ¿verdad? Hoy no pasa esto, hoy no hay gente chismosa. No pasa que hay algún accidente, pasa alguna situación en la calle y antes de que lleguen las autoridades, lo primero que llega son los chismosos. Llega la gente mitotera que no sabe ni qué onda, pero ahí está viendo. ¿Conoces tú a alguien así? ¿Conoces a tú a alguien así que le gusta nada más estar ahí y que en realidad no aporta mucho? Que en realidad en esas situaciones complicadas no aporta consuelo, sino que nada más está juzgando. Y si no conoces a alguien, quizás tú eres esa persona. No caigas en esto, no caigas en rumores, no caigas en alimentar el morbo, no seas como los judíos. ¿A quién te quieres parecer más? ¿A Jesús, que estaba ahí para consolar a Marta y a María? ¿O prefieres parecerte a los judíos, que estaban simplemente para criticar, que estaban simplemente para juzgar lo que estaba haciendo Jesús? Porque al final del día, ¿en quién encontraron consuelo Marta y María? ¿En la multitud de judíos? ¿En los cientos de judíos? No, ¿verdad? Al final, el consuelo verdadero lo encontraron en una persona, lo encontraron en Jesús. Podemos estar rodeados de muchas personas, pero aún así tenemos que buscar el consuelo en el lugar correcto. El consuelo que necesitamos, ese apapacho en los momentos difíciles, viene de parte del Señor. Él es el que nos lo va a dar. Él es el que va a estar ahí con nosotros. Así que ahí tienes la recomendación. No seas como los judíos. No estés repartiendo chismes en los grupos, en las redes sociales, sino enfócate en la verdad, en lo que es real, y no caigas en esto, no caigas en estas prácticas que eran pésimas, eran de mal gusto. Y lo vemos desde los tiempos bíblicos. Existía esta clase de personas que nada más estaban viendo qué decir, qué hacer para incitar eso, para poderse burlar de Jesús, tratar de hacerlo ver mal. El único consuelo, el verdadero consuelo viene, como te decía, de parte de Dios. En 2 Corintios, capítulo 1, Pablo nos dice que tenemos un Dios de toda consolación. Me encanta cómo es Dios de toda consolación. No es Dios de consolaciones cuando ciertas cosas específicas, sino que es en cualquier sufrimiento, en cualquier padecimiento, en cualquier circunstancia podemos acudir a Dios y Él puede traer consolación a nuestra vida. Algo a destacar en esta escena que estamos viendo es la fe que tenían Marta y María. La actitud de ellas no es una actitud de reproche, aunque pudiéramos caer en el error de pensar eso, porque obviamente el texto no nos dice la connotación de la forma en la que lo estaban diciendo. Por ejemplo, Marta, en el versículo número 21, cuando ve a Jesús, le dice lo siguiente: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto.
y podría parecer un reproche. Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O lo pudiéramos ver como una seguridad en confianza en Jesús. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuál de las dos sería? La respuesta la podemos ver más adelante, ahí mismo, versículo número 22. Más también, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. La confianza de Marta estaba puesta en Jesús. No era un reproche, sino que ella estaba confiando aún en Jesús, aún a pesar de que Jesús había llegado después de la muerte de Lázaro. Marta confiaba totalmente en Jesús. Ella tenía una fe muy grande. Cuando tú le conoces, cuando has experimentado el amor como lo había experimentado Marta, María y Lázaro, cuando tenían esa amistad tan estrecha con el Señor Jesús, si tú tienes eso, aún en los momentos más amargos, en las situaciones más difíciles, en las pruebas más adversas, tú vas a poder confiar en Él, vas a poder descansar, vas a poder saber que Él puede actuar ahí, que Él, aún muerto, Él puede hacer algo al respecto. Y en estas dos mujeres podemos ver que a pesar de nosotros tener nuestra fe en el lugar correcto, aún así muchas veces podemos sentir dolor, aún muchas veces podemos llorar, podemos estar tristes, pero lo importante es poder acudir ahí al lugar correcto, poder acudir ahí a Jesús. Y para recalcar también, cuando nos dice la palabra en el versículo número 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y más adelante Jesús llora. En esa conmoción, en ese estremecer de espíritu, también habla de una furia, de un enojo que Jesús tenía. De hecho, la palabra ahí se estremeció en espíritu, es un enojo que es... La traducción literal estaba bufando del enojo. Es cuando te enojas y se salta tu respiración. Esa clase de sentimiento estaba pasando Jesús ahí. Al ver esa indiferencia de parte de los judíos, ese falso llorar que en realidad no estaba trayendo consuelo, Jesús también estaba molesto con ellos al ver lo que estaban haciendo. Y Jesús estaba teniendo un celo acerca de cómo ellos estaban jugando con Marta y con María, que no se lo estaban tomando en serio la situación tan triste y dolorosa que ellos estaban viviendo. También muchos eruditos de la Biblia dicen que otra de las razones por las que Jesús se enfurece, que estaba también enojado a la misma vez que estaba conmovido y triste, era por ver cómo el pecado nos puede dañar en nuestra vida, cómo el pecado puede llegar incluso hasta la muerte, cómo somos tan frágiles y tan débiles que de un momento a otro podemos morir, y cómo eso afecta a nuestro alrededor. Estamos viendo aquí el corazón de Jesús, cómo no solo estaba para consolar, sino también estaban sus ojos abiertos a todas las demás cosas que estaban sucediendo ahí. Vamos a terminar leyendo del versículo 38 al 46, vamos a ver cómo termina la historia. Dice lo siguiente: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario.
Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Así termina la historia, termina con un gran milagro que es la resurrección de Lázaro, y destaca sobre todo la forma en la que Jesús hace esto, resucita a Lázaro. Jesús ora frente a la tumba, pero su oración no es una petición de Señor, de Dios resucita a Lázaro, sino que es una oración de agradecimiento a Dios Padre por haberle escuchado. Es una oración en la que está agradeciendo a Dios porque Dios mismo ya ha escuchado sus oraciones previas, y eso nos lleva a la tercera respuesta ante el sufrimiento, y esto es que Jesús responde con intercesión. Jesús responde con intercesión. En medio del sufrimiento, Jesús toma un tiempo para orar por Lázaro, por Marta y por María. Jesús se tomaba en serio la oración y se tomaba en serio la intercesión y cómo Él podía mediar entre los hombres y entre Dios. El milagro que vemos hoy aquí en Lázaro es un milagro impresionante. Cierto que Jesús ya había anteriormente resucitado muertos. Tenemos la historia del hijo de la viuda y tenemos la historia de la hija de Jairo, pero la resurrección de Lázaro ocurrió en una situación, en un escenario todavía más sorprendente, pues Lázaro ya tenía 4 días muerto. Su cuerpo ya estaba en descomposición, pero aún así el poder de Jesús fue suficiente para levantarlo de los muertos. Y mientras Jesús, antes de que Jesús hiciera esto, Jesús oraba. Qué curioso que Jesús se tomó un tiempo para hacer esta oración de agradecimiento. ¿Te parece si la leemos otra vez? Vemos de nuevo esta oración de Jesús. Dice, versículo 41, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús estaba agradeciendo por oraciones previas que él ya había hecho, porque Jesús ya había orado por Marta, por María y por Lázaro. Aquí simplemente está haciendo público lo que él ya había hecho en lo privado. No sabemos cómo fueron esas oraciones. Seguramente Jesús en los días previos, en los 4 días previos, estuvo orando por Marta, por María y por Lázaro, por los 3. Y esta oración de Jesús por aquellos que están en situaciones difíciles no es exclusiva de aquí. No es que simplemente Jesús lo haya hecho aquí, sino que en otras partes de la misma palabra hemos visto cómo muchas veces Jesús oraba cuando personas estaban pasando por un momento difícil. Lo vimos cuando los discípulos estaban en la tormenta. Jesús se encontraba en el monte orando. Jesús se encontraba intercediendo por ellos en lo alto, mientras ellos estaban ahí volviéndose locos en medio de la tormenta. Más adelante, casi al final de los evangelios, vemos también cómo Jesús pide por Pedro, cómo Jesús ora por Pedro. Cuando Satanás pide a Pedro, le dice Jesús a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, es decir, lo quería agarrar como un trapo viejo y hacer lo que quisiera con él, pero Jesús ora por él. Jesús intercede por Pedro aún antes de entrar en ese momento difícil, que sabemos que fue muy difícil para Pedro. Pedro se entristeció grandemente por lo que hizo, por la tentación que vino a su vida, y Jesús desde antes que sucediera, Él estaba orando por él. Jesús desde antes que nosotros atravesemos por momentos difíciles, Él ya estaba orando por nosotros, Él ya está intercediendo por nosotros, Él ya está clamando al Padre por nosotros, por la situación que estamos pasando. Mientras estamos en ella, Jesús está orando. Y para darnos salida, para tener victoria en esas situaciones, Jesús sigue orando hasta que se vea cumplido la voluntad de Dios, el propósito de Dios en esas situaciones. Jesús se mantiene orando por nosotros. Que nuestra fe no falle, que nos mantengamos adelante con ánimo, confiando en el Señor.
Jesús ora por eso y ora por nosotros. Y eso debe traerte una perspectiva diferente de cómo tú estás afrontando esto. Tienes que saber que en tu situación Jesús está orando por ti. Jesús te está acompañando. Jesús intercede entonces por nosotros en los momentos difíciles. Ante cualquier situación, Él está orando por nosotros. Con una frase, Jesús fue capaz de resucitar a Lázaro. Simplemente dijo: Lázaro, ven fuera, y eso fue suficiente para levantarlo de los muertos. Y esta historia tan asombrosa no solo ilustra una verdad, algo que sucedió, un hombre que resucitó de los muertos, sino que también ilustra la verdad espiritual que nos depara a todos nosotros. Que sin Cristo, sin Jesús, nuestro destino es el mismo de Lázaro. Muerte. Estar muertos en nuestros pecados. Estar muertos, o bien que nos espera una muerte, si no es a través de Jesús. Nuestro pecado nos lleva a la muerte, pero al que ha creído en Jesús, Él vivirá. En el versículo 25, Jesús dijo lo siguiente, en esta misma historia, versículos 25, ya lo leímos, dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es salvación, Jesús es vida, Jesús es esperanza para todo aquel que viene a Él. Esta historia, esta muerte, es la que les depara a todos aquellos que no han confiado en Jesús. Hay una muerte segura, pero si tú crees en Él, si tú crees que Él es la resurrección y la vida, ciertamente hay esperanza para ti, ciertamente hay una vida eterna preparada para ti. Hoy te quiero invitar, si tú crees esto, si tú hoy te arrepientes de tu pasado, de tus pecados, y crees en eso que Jesús decía, que en Él hay vida, ciertamente tú también podrás vivir. Si este es tu caso, si hoy tú te has dado cuenta de esta verdad, te quiero invitar a que hagas una oración, a que me acompañes en una pequeña oración en la que simplemente declaramos esto a Dios, que hemos confiado en Jesús y que ahora queremos vivir para Él y queremos servirle. Si es tu caso, acompáñame, una pequeña oración simplemente en la que decimos lo siguiente. Amado Dios, hoy entiendo, Señor, que he pecado, que te he fallado y te pido perdón. Te pido perdón por lo que he hecho, me arrepiento de mis pecados y hoy creo en que en Jesús hay vida, en que Jesús vino a salvarnos, vino a morir en esa cruz por nosotros, Señor. Gracias por ese sacrificio de Jesús en la cruz. Hoy me arrepiento y te pido que me ayudes a cada día poderte seguir, a poder hacer tu voluntad, Señor, a poder vivir para ti. Te pido que me ayudes, que no me dejes solo y que siempre puedas caminar de mi lado, Señor. Hoy confío en Jesús, me arrepiento y decido seguirle. Amén. Muy bien. Si hoy es tu caso, si hoy has hecho esta oración, ¿por qué no nos mandas un mensaje, nos escribes y nos cuentas cómo esta verdad de Dios ha caído en tu corazón, ha caído en una tierra fértil en tu vida? Entonces el día de hoy hemos visto estas tres respuestas de Jesús al sufrimiento. Jesús responde con amor, Jesús responde con consuelo y Jesús responde con intercesión en nuestra vida. Qué gran verdad que esto que hemos visto hoy tú lo puedas tener presente en tus sufrimientos. Espero que sea así y que cuando lleguen esos momentos difíciles puedas recordar que el Señor te ha amado, que el Señor está ahí para consolarte y que en medio de la prueba, antes de la prueba y después de la prueba, el Señor Jesús va a estar ahí orando e intercediendo por ti, para que tú no decaigas, para que tus rodillas no se doblen y puedas seguir adelante. ¿Te parece si terminamos con una pequeña oración, dando gracias a Dios por su palabra? Señor, gracias, Padre, gracias por lo que tú has hablado hoy. Te pido que esa palabra que tú nos diste pueda quedar bien arraigada en nuestro ser, Señor, pueda quedar arraigada en nuestro corazón. Que sepamos que
en las dificultades, en las pruebas, en los momentos difíciles, tú hablas, Señor, claramente. Tú hablas a nuestra vida y nos muestras tu amor. Aunque nosotros no comprendamos, tú estás obrando en amor, Señor. Y aún a pesar de que pasen situaciones difíciles, sabemos que tú también estás ahí para consolarnos, que tú estás ahí para apapacharnos, para darnos la palabra correcta. Hoy te pido, Dios, que si pasamos por momentos difíciles, nos lleves al lugar correcto de tu palabra. Nos des la palabra adecuada para ser animados, Señor, para ser consolados. Y te pido y te doy gracias por que en esos momentos tu Hijo está orando por nosotros. Jesús está orando e intercediendo por nosotros. Gracias, Padre, por esa bendición, por esa seguridad de saber que hay alguien que intercede por nosotros en nuestras tribulaciones, Dios. Gracias por lo que tú has hablado hoy, Señor, y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos hoy. Amén. Muy bien, espero que esta palabra haya sido de bendición para ti. Te esperamos próximo domingo a las 10 de la mañana. No te lo pierdas a través de nuestras redes sociales. Te recordamos que puedes encontrar también los mensajes para los niños y para los adolescentes, y que los días sábados también hay un estudio de mujeres que Mujeres en Victoria está llevando a cabo, y que si tú eres mujer puedes estar ahí cada sábado también a las 10 de la mañana y escuchar un poco acerca de la palabra de Dios. Espero que estés muy bien, que la pases excelente esta semana y nos vemos pronto.